Buenas tardes a todas y todos. Hoy tengo el gusto, de presentar en este nuevo lunes de seminarios de Argentine Plant Woman a Adolfina Saboretti. Así que ella nos va a hablar sobre briófitas fósiles, que es algo fabuloso, y es licenciada en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Luego de su carrera en sí, primero especializándose un poco en ecología, pero luego enamorándose de la botánica y específicamente de los briófitos, realizó numerosas pasantías, algunas de ellas en el IBODA, en el Instituto Darwinion, en curaduría de briófitas, como también una pasantía en el Instituto Miguel Lillo y pasantías en Humboldt State University. Así que en 2014 obtuvo una beca CONICET y empezó su doctorado específicamente sobre la composición de briófitas en turberas de Tierra del Fuego desde la última glaciación hasta la actualidad. Y desde 2021 además es asistente de primera en Biología Vegetal y Diversidad Vegetal de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Desde 2019 ella es becaria postdoctoral de CONICET en el Centro Austral de Investigaciones Científicas de Ushuaia, especializándose por supuesto en fósiles, en biófitas fósiles, de las que nos va a hablar en el día de hoy. Así que con esta corta introducción los dejo con Adolfina para que nos cuente esta maravillosa historia de briófitas. Hola, buenas tardes a todos y a todas. A ver, voy a compartir. Ahí ya están viendo la presentación. Sí, perfecto. Dale. Bueno, entonces, muchas gracias por la presentación, Rocío, y por la invitación. En esta charla quiero contarles sobre briófitas fósiles y sobre qué es lo que sabemos, ¿no? Como introducción, primero recordar qué son las briófitas. Las briófitas son un grupo de plantas que la conforman tres grupos bien distintos, que son los musgos, digamos la foto que vemos a la izquierda, las hepáticas, que en este caso son hepáticas foliosas, y los antoceros. Estas tres imágenes son de acá del bosque de Tierra del Fuego. Las briófitas se diferencian de las plantas vasculares por tener un ciclo de vida digenético haplodiplonte, eso es igual, y heteromórfico, pero la diferencia es que en las briófitas la generación dominante es el gametofito, ¿sí? Y el esporofito, que es esta estructura en los musgos que vemos acá, es dependiente del gametofito. Además, el esporofito tiene un único esporangio y son de tamaños bastante chiquitos y ocupan muchos microambientes, ¿sí? Es decir, hay diferentes especies de un mismo género pueden ocupar diferentes nichos ecológicos o microambientes, ¿sí? Entonces están también bajo diferentes microclimas. Una característica muy interesante de las briófitas es la poikilohidria, que es el hecho de que las briófitas pueden, necesitan del agua, ¿no? Como todas las plantas y como todos los seres vivos, pero lo que hacen es, como mecanismo adaptativo, es que cuando la humedad ambiente no es suficiente para realizar sus actividades fisiológicas, se reducen el contenido de agua, o sea, pierden el contenido de agua y reducen su metabolismo muchísimo, casi como así, como que quedan dormiditos. Y cuando las condiciones de humedad vuelven a ser las suficientes, se reactivan, o sea, vuelven a hacer fotosíntesis, respiración celular, etc. A eso se lo denomina, ahí no encuentro mi flechita, reviviscencia, que otros organismos también en general de pequeño tamaño, algunos invertebrados y también algunos helechos también tienen esta característica de la reviviscencia. Y otra característica que las diferencia de las plantas vasculares es la ectohidria. Ustedes saben que las plantas vasculares tienen un tejido de conducción especializado, que es el xilema y el floema,
Sin embargo, las briófitas esos tejidos no lo tienen, y lo que hacen es absorber el agua a través de todo el talo, de todo su cuerpo, ¿sí? Tanto del gametofito como del esporofito, aunque hay células por donde se facilita esa conducción, pero la absorción es por todo el cuerpo. Entonces repasamos un poquito, estos son esquemas, este es un esquema de un musgo, en donde vemos el gametofito dominante y el esporofito. Esto es una hepática talosa, esto es su gametofito, y estos son esporangióforos, donde en las caras abaxial o adaxial, depende si es un anteridióforo o un arqueonióforo, se van a encontrar los órganos sexuales, ¿sí? Los anteridios y los arqueonios. Y, por la luz no puedo ver bien la flechita, y esto es un antocero, donde también acá esta estructura talosa es el gametofito haploide, y el esporofito está representado principalmente por una cápsula elongada, ¿sí? La diversidad actual de las briofitas es grande, o sea, no en comparación a las angiospermas, pero sí a las demás plantas. Se conocen un total de 20.000 especies, siendo los más diversos los musgos. Acá vemos un musgo que se le dice acrocárpico y un musgo pleurocárpico. Después le siguen en diversidad las hepáticas, esto es una hepática foliosa y esto es una talosa, y los antoceros, que son los menos diversos. En cuanto a la distribución y a los hábitats que ocupan, las briofitas se encuentran en todos los ambientes, en todos los ecosistemas, menos en el marino. No hay briofitas acuáticas marinas, y hay muy pocas que aguantan, digamos, la influencia de la sal marina en las costas, ¿sí? Entonces, pero son súper importantes en cuanto a abundancia, en los bosques, en las selvas, también en la región antártica. También los encontramos en zonas más secas, como en arenales, a la sombra de árboles, y son los principales componentes de los ecosistemas de turberas, ¿sí? Como vemos estas dos imágenes, que son turberas acá también de Tierra del Fuego. Y en cuanto al contexto filogenético, ¿cómo es su relación entre ellas y entre las briofitas y las traquiofitas, que serían los helechos, las gimnospermas y las angiospermas? Bueno, la respuesta no creo que les sorprenda, pero es incierta, depende de los autores. Hay algunos que proponen que son como en la opción A, que las briofitas son un grupo monofilético, como vemos acá, siendo los musgos hermanos de los antoceros y los musgos hepáticas hermanos de los antoceros, y todas las demás alternativas de parentesco las proponen como, en este caso, no en este trabajo, como un grupo parafilético, ¿sí? Siendo, por ejemplo, tomamos el ejemplo B y vemos que se propone el grupo musgos más hepáticas, hermano de las traquiofitas. Pero si vemos, por ejemplo, el D, los antoceros son hermanos de las traquiofitas, ¿sí? Entonces, bueno, tanto las relaciones dentro de los grandes grupos de briofitas como entre las briofitas y las traquiofitas, todavía, bueno, está en discusión. Ahora sí, comenzando con lo que es la idea principal o el motivo principal de esta charla, la pregunta que quizás nos podamos hacer es si hay fósiles de briofitas. Bueno, la respuesta es sí, porque si no, no habría charla, pero también nos podemos preguntar si el potencial de preservación de las briofitas es menor o igual o mayor que el de otros organismos. Por ejemplo, lo podemos comparar con el de las plantas vasculares. Y si su registro fósil es pobre,
si es así, y esto lo planteo porque, bueno, haciendo una revisión para la cual fui invitada por Mijail Tomescu, un trabajo que hicimos juntos, a raíz de eso, bueno, vimos que muchos plantean que la preservación es menor y que el registro fósil es pobre. Pero bueno, vamos a ver si al final de la charla podemos concluir algo diferente. Entonces, para poder entender, no sé si alguien quiere decir algo. Para poder entender un poco la tarea paleontológica y paleobotánica en este caso, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta o en la cabeza cuando estamos viendo fósiles, que es el cuándo, el dónde y el de qué tipo, ¿no? Entonces, el cuándo hace referencia a la escala temporal en la que estamos trabajando. Hay muchos paleobotánicos que estudian un momento en particular, otros que estudian un grupo particular de plantas en cualquier momento, que ese sería un poco mi caso. Y bueno, entonces la escala temporal de la que vamos a estar hablando en esta charla, se tienen que hacer como una idea de que estamos hablando de cientos de millones de años a miles de millones, a miles de años, ¿sí? Después tenemos que tener en cuenta la escala espacial, porque bueno, los fósiles están en diferentes lugares del globo, y los tipos de fósiles, que ahora les quiero mostrar cuáles son. Pero primero, respecto al cuándo de los fósiles de briófitas, hay registros de megafósiles, entre comillas, o mesofósiles, desde el Devónico hasta, bueno, hasta el Cuaternario, ¿no? Y acá vemos, bueno, cómo fueron el número de fósiles en cada tiempo, en cada momento. Y en este diagrama de torta vemos que podemos ver rápidamente que la mayoría de los fósiles que se han encontrado son de musgos, le siguen de pátigas y de antoceros hay solamente 4. En esta tablita, bueno, es también un resumen de los fósiles en el tiempo, en la escala geológica, siempre de más viejo a más nuevo. Y esta tabla incluye tanto los fósiles de ámbar como a los no ámbar. Y podemos ver que la mayoría de los fósiles corresponden al Paleógeno, ¿sí? Bueno, el primer fósil, digamos, con seguridad, asignado a una briófita, a una hepática, es Metzgeriothallus, que está descrito en Henrik et al. 2008, del Devónico, de unos 400 millones de años. Es este fósil que vemos acá, y se llama Metzgeriothallus porque es muy similar a Metzgeria, que es un género actual de hepática talosa. ¿Sí? Fíjense en esta imagen de la derecha lo parecido que es el fósil con el actual. Ahora, respecto a dónde, bueno, como podemos ver con las estrellitas estas rojas, o sea, los fósiles que se han hallado están bastante dispersos en todo el mundo, siendo, o sea, la mayoría corresponden al ámbar del Báltico, y también hay muchos en Rusia. Y respecto a Argentina, fósiles de briófitas en Argentina encontramos en San Luis, en San Juan, en La Rioja, en Chubut, en Santa Cruz y en Tierra del Fuego. A ver, ahí está. Respecto a de qué tipo de fósiles, bueno, podemos encontrar fósiles de briófitas de todos los tipos que se conocen también para plantas vasculares, ¿sí?
Yo les quiero mostrar ejemplos de cada uno, empezando por las compresiones, impresiones, que son como la marca que dejan los fósiles, los organismos fosilizados en las rocas de granulometría finita, ¿sí? Que se llaman compresiones e impresiones porque puede ser o únicamente la marca o que también haya restos, como podría ser acá, de material carbonizado de la misma planta. ¿Ven? Esta es, hay más material todavía. Es como que acá es casi una impresión pura, acá una compresión e impresión y acá mayoritariamente una compresión. Después las inclusiones en ámbar, que bueno, son espectaculares. Estos son ejemplos de hepáticas foliosas. Las hepáticas foliosas muchas son epífitas, entonces bueno, es lógico pensarlas que se pueden fosilizar en ámbar. Y se le puede, morfológicamente, son de gran detalle, pero no se pueden hacer cortes anatómicos. Entonces, bueno, tenemos como una cara de las dos cosas que le podríamos, informaciones que les podríamos sacar a los fósiles. A ver si pasa la de ahí está. Después cutículas. Esto también es un fósil muy impresionante de protofagnales, que es un orden fósil familiar de Sphagnum, ¿sí? Pero a diferencia del Sphagnum actual, protofagnales tenían costa, ¿sí? Y bueno, y las células son un poco distintas. Charcolificaciones, que bueno, hay muy poquitas, pero también son increíbles. Miren cómo esto es por, los fósiles sufrieron un quemado rápido y quedaron como achucharrados, pero súper preservados. Y bueno, se puede ver todo, básicamente. Y a este fósil lo vieron bajo microscopía electrónica de barrido y bueno, se puede ver el esporofito con el peristoma, parece actual, básicamente, y es cretácico. Después, las permineralizaciones, que las permineralizaciones preservan la anatomía y hay técnicas para poder observar esa anatomía. Como vemos acá este ejemplo de Tricostase, que también es una familia fósil de un musgo que tenía 3 costas, cosa que en la actualidad no encontramos. Y bueno, si las permineralizaciones pueden ser de 2 tipos, pueden estar en rocas carbonáticas o en rocas silíceas, dependiendo de si son carbonáticas, se le puede aplicar una técnica que es, bueno, después más adelante le voy a mostrar una fotito donde yo estoy haciendo, que es como ir sacándole laminitas bien finitas a la roca y después uno puede reconstruir la planta, ¿sí? Esto es eso, visto al microscopio, esas láminas de ese acetato con el fósil como pegado. Si es silicia, eso es más complicado, esta técnica no se puede aplicar y sí se hacen cortes delgados, como a las rocas ígneas, por ejemplo. Entonces lo que uno ve es más grueso, es un poquito más grueso, entonces con estos organismos que son tan chiquitos, a veces, bueno, nos gustaría poder hacer cortes más finitos, pero también hay otras técnicas para sacarle la mayor información posible. Y por último, las momificaciones, que bueno, traigo el ejemplo de mi tesis, que ahora también lo vamos a ver, que son briofitas que se preservaron en turberas, en el ambiente ácido de las turberas, y bueno, se preservan de, por ejemplo, de 20.000 años. Esta, no sé, esta debe tener 15.000 años más o menos, y la pude trabajar como si fuese una briofita actual. Estos cortes los hice a mano alzada, como si fuese eso, un musgo actual, ¿sí? Y se preserva tanto la morfología como la anatomía. Y entonces ya pasando a la tercera etapa de la charla,
les quiero contar mis trabajos en particular, o sea, mis trabajos en grupo, ¿no? Por supuesto, de qué es lo que yo he ido haciendo estos años y qué fue lo que vi. Entonces, para empezar, como les contaba Rocío en la introducción, mi tesis fue conocer cómo fue cambiando la composición de briofitas a lo largo del tiempo en turberas de Tierra del Fuego desde que el glaciar, la mayoría de Tierra del Fuego estaba cubierto por glaciares en la última máxima glaciación, y esos glaciares se retiraron, y bueno, a medida que se fueron retirando, se fueron formando turberas. Y esa sucesión de briofitas es lo que yo pude ir viendo gracias a que se preservaron, ¿no?, los restos. Entonces, esto es un testigo de turbera, llegamos a los 10 metros de profundidad, y desde la base de la turbera de 10 metros hasta la superficie, fui viendo cómo fue cambiando esa vegetación. Esto es una muestra de 5 centímetros cúbicos de turba diluida en agua, que después la volví a subdividir porque si no era imposible de contar. Yo quería hacer un análisis cuantitativo de los restos. Y ahora les voy a mostrar 3 ejemplos de 3 plantas que encontré, y para que vean también cómo se preservan, ¿no? Esto es Sphagnum magellanicum. Esto es un corte transversal de un tallo del eje principal. Esto es una hoja también del eje principal. Estas son 2 ramas, y este es el corte de una de estas ramas, ¿sí? Esta hoja está azul porque se tiñe con azul de metileno para poder ver mejor las estructuras, las células, y este es un detalle de las células, de los hialocistos, y lo más oscurito, ahí estarían los clorocistos, ¿sí? Otro género es Plagiotesium, que es un musgo pleurocárpico, es una plagiotesiace. Y bueno, acá tenemos este cachito de musgo. Una cosa que les quería aclarar al principio, que me olvidé, es que las imágenes que vamos a ver, en general, los fósiles tienen 1 milímetro, menos de 1 milímetro, 3, por ahí, en ese orden. En el orden de algunos milímetros, algunos más chiquitos y otros que después vamos a ver más adelante más grandes, ¿sí? Este tallo entero así debería tener 2 milímetros, una cosa así. Este es el corte del tallo. Ven que está roto porque, bueno, es más débil que un musgo que uno saca de su patio y lo intenta cortar. Esto es la hoja de Plagiotesium que vemos acá en la costa bifurcada en la base. Y bueno, detalles de las células y el ápice, que son todos caracteres que me ayudaron a identificarlo. Y estas son unas locuras para mí, que son las hepáticas foliosas. Encontré 3 especies que igualmente con los caracteres que se preservaron no pude llegar, o sea, llegué a afinidad, pero bueno, se ve que son bien diferentes. Y encontraba muchos de estos cachitos de algo que no sabía qué era hasta que lo encontré junto con las hojas y me di cuenta bueno, que era la hepática esta talosa, foliosa. Y con la información de las especies que fui encontrando a lo largo de la tesis en la turbera, en las distintas turberas, este es el caso de Harberton, bueno, pude reconstruir cómo fue cambiando desde los 19.500 años a la actualidad esa composición vegetal. Y a partir de eso, y comparándolo con otros indicadores ambientales, pudimos hacer una interpretación paleoambiental y paleoecológica. Ahora, otro de mis encuentros con los fósiles de briofitas fue en Estados Unidos, en una pasantía que hice con Mihai Tomescu en la Humboldt State University, y en donde aprendí a trabajar con concreciones cretácicas, como vemos en esta imagen. Esta es
el musgo que me tocó, digamos. Y bueno, esto es lo que les contaba de la técnica. Ahí estoy sacando un pedacito de acetato de la roca, que después lo observábamos al microscopio, o sea, lo montamos en un portaobjeto y se mira al microscopio, ¿sí? A raíz de esto surgió un trabajo en donde pudimos describir una nueva especie que se llama Tricarinella crassifila, y como vemos en esta imagen, en la imagen A, es un tallo, o sea, se preservó el tallo con hojas, ese tallo es triangular y las hojas también se disponen de a tres, con dos ramas, con dos ramificaciones. Esas ramificaciones también están rodeadas por hojas. Bueno, esto es un corte, una de esas imágenes a otra altura del tallo. Todo el musgo que encontramos, que se preservó, tiene 3 milímetros. E hicimos más o menos 100 cortes. Eh, Así que bueno, pudimos tener bastante detalle. Y esto es en la base del tallo, del pedacito de tallo, ¿no? Que es más circular. Estas son las hojas que encontramos a distintas alturas y se pudo hacer como una reconstrucción de cómo varía la forma de la hoja a lo largo, bueno, a lo largo de toda la hoja, ¿no? Desde el ápice a la base. Y Alex Vipus, que fue es uno de los coautores de este trabajo, hizo una reconstrucción tridimensional en donde vemos el tallo, las hojas dispuestas en forma trímera, las ramas y esto verde, que son yemas, ¿sí? Son estructuras de reproducción asexual. Y bueno, haciendo muchísimas comparaciones de todos los caracteres que encontrábamos durante bastante tiempo, pudimos asignar a este género y especie fósil a la familia actual de Grimiaceae, que es una familia de musgos acrocárpicos. Ahora ya todo lo que sigue son de fósiles de Argentina, en este caso de La Rioja, de la formación Arroyo Totoral, del Pérmico inferior. Es una impresión-compresión de una marcantiofita, o sea, de una hepática talosa, que, bueno, pudimos concluir que es una hepaticites, es decir, que es una marcantiofita, pero la preservación no nos dejó ir un poquito más allá. Y acá se ven, tiene que haber una flechita, pero a ver. Sí, ahí está. Esta flechita lo que indica es una célula, no sé si ven, una formita rectangular y acá otra, y acá otra. ¿Sí? Es decir, hay detalle celular, pero bueno, fue bastante complicado este fósil. Y bueno, a ver, esta es el diagrama de la reconstrucción. Y también hicimos una comparación con los hepaticites, porque hay varios hepaticites en otros lugares del mundo, y bueno, no es asignable a ninguno ya conocido, entonces le pusimos hepaticites SP. Ahora los trabajos que estoy haciendo actualmente, que ya estamos por enviar, son unos de San Juan, de la formación cortaderita del Triásico medio, y bueno, hay 4 fósiles diferentes. Este es Talites, que es un Incertae sevi, porque bueno, no tiene preservación celular, entonces lo que sea de forma talosa, bifurcada, bueno, es un Talites. No se puede diferenciar a qué gran grupo pertenece. Después, también de la formación cortaderita de San Juan, tenemos a Ricciopsis, de una nueva especie, que es esta hepática talosa, que se ve muy bonita. Es también una compresión-impresión.
Acá se ve más en detalle las células. Y marcantiolites, que es otra hepática talosa, es una marcantiase, en donde vemos acá el talo con las líneas medias. Ahí se ve un poquito más detalladamente, otra imagen con otros colores. Y acá vemos el detalle celular, donde se pueden diferenciar células, y de esas células tienen poros, ¿sí? Ven acá, y bueno, esto están viendo un poco el detrás de escena del trabajo, porque en los últimos tiempos pandémicos nos tuvimos que, sin poder reunirnos, mandar fotos con dibujitos de interpretación. Y acá se ve bien el poro compuesto que hace que lo podamos asignar a marcantiolites. Y después de briópsida, que serían musgos, fósiles también del Triásico Medio, de San Juan, tenemos dos. Que está en forma de cojín sobre una rama, que está compuesto por más o menos 7 ejes, 7 gametofitos, y Musites 2, que es un musgo aparentemente, o sea, nosotros lo encontramos aislado, y bueno, estas son las hojas y el eje, ¿sí? Acá también se ve, y acá. Y por último, los trabajos hace unos años, desde el 2017, también comencé a trabajar en el Jurásico Superior de Santa Cruz, en la formación La Matilda, tratando de colaborar con saber qué briofitas hay, si es que había briofitas. Y bueno, en 2019 colaboré en la publicación de Alex Vipus, de Henrisquela patagonica, que es un género nuevo y especie nueva, que es, bueno, son, ¿cómo se llama? Perminalizaciones peroxilíceas en este caso. Y acá vemos, esto es todo el fósil, ¿no? Entero, es este corte. Y vemos las hojas, cómo se disponen. Acá posiblemente estuviese el tallo, pero bueno, no se preservó. Y estas son como 8 o 9 hojas que se preservaron alrededor. Vean que esta chiquitita es también una hoja, que es esta, en donde pudimos ver el detalle celular. O sea, es increíble que en esas rocas silíceas tan duras, todo, se preserven las células de las briofitas. Y entonces, como parte del trabajo, lo comparamos con actuales, como hacemos siempre, y acá podemos ver que es bastante parecido a las politricase y también a las timielas, tanto a timiela y a lucidiela, que son los únicos dos géneros de esta familia actual. Podemos ver que la costa, que es esto, que es la parte central más ancha de la hoja, tiene una anatomía compleja, y que las células, digamos, más, ay, no me salen, serían como epidérmicas, pero no son epidérmicas. Sí, bueno, de la epidermis adaxial y abaxial, son mamilosas. Y esto es lo que estamos preparando para, ya estamos por enviar. Son fósiles también de la formación La Matilda, pero de la localidad de La Bajada. Esto es una hepática talosa, ¿sí? Todo esto, en donde se preservaron detalles bueno, de todo el talo, de la superficie abaxial y adaxial. Se pueden ver que tiene células compactas en la parte más, digamos, una parte del talo tiene células compactas y la parte más superior laxa, y estos son rizoides característicos de hepáticas, y estas son escamas, ¿sí? Que son complejas. Entonces lo pudimos asignar a marcantide. Y después briofitas, o sea, musgos, ¿no?
de la clase Bryopsida. Este es muy, muy, muy súper chiquito. Esto es una hoja. Esto lo encontré buscando, barriendo, como dirían los palinólogos, en 20 por, y me pareció ver una manchita ahí que podía hacer algo, y sí, después en 40 por lo pude corroborar. Y bueno, y este es el tallo, ¿sí? Y por acá hay una hoja más que ahora no la veo. Y esta es la hoja en cortes, ¿ven? Estas son las células de la lámina, y esta es la costa, con células guía, células epidérmicas adaxiales y abaxiales, y acá hay esteroides. Ojalá me crean, pero sí se ven, y al microscopio se ve mejor. Este es otro morfotipo, que también es una briópsida, con un tallo circular y hojas alrededor, ¿sí? Estos son 3 especímenes distintos, lo cual tiene otra complejidad. Para mí es como bastante difícil cuando hay diferentes ¿cómo se dice? Especímenes de un mismo morfotipo, porque a veces la comparación es difícil según los ángulos de corte, de cómo haya quedado el musgo y cómo uno lo vea, ¿sí? Más oblicuo, más transversal, más longitudinal. Pero bueno, midiendo células y viendo las formas generales, pudimos concluir que estos 3 especímenes son de un mismo morfotipo, en donde se ve bien preservado el tallo y las hojas, con células bien redondeadas y una costa de células homogéneas. Otra briópsida es este morfotipo, en donde se preservaron un tallo y 2 ramas con hojas. Acá vemos la hoja no tiene costa, se llama eso ecostado, y este es el tallo, ¿sí? Asociado a esta hoja. Esto es en más detalle las células de la lámina de la hoja, y esto es un detalle del tallo, ¿sí? Que un carácter importante es saber si tiene cilindro central o no, y este sí lo tiene, que son células de paredes más delgaditas en el centro del tallo. Y bueno, ahí no sé si fui muy rápido o no, pero ya estamos concluyendo la charla. Quería citar a Mihai en este trabajo que les contaba, en el cual colaboré, que dice que el registro fósil de briófitas debe, en lugar de pobre, apreciarse como exquisito. Y bueno, ojalá yo les haya hecho ver o sentir que podría llegar a ser así. Y quiero agradecerle a todos los geólogos, geólogas, paleontólogos y paleontólogas que comparten conmigo sus objetos de estudios, sus rocas, para que yo pueda buscar y describir briofitas. Siempre estaré agradecida. Y bueno, a los briólogos y a la brióloga, a Magui Schiavone, a Guillermo Suárez y a Juan Larraín por enseñarme sobre briofitas actuales, sobre morfología y anatomía. Y bueno, a las becas que he recibido este tiempo, a CONICET, y a becas internacionales que me permitieron hacer el viaje a Estados Unidos, que me ayudó mucho. Y bueno, gracias a ustedes por escucharme. Muchas gracias, Adolfina, de verdad que no, fabulosa la exposición y bueno, grandioso el trabajo, me quedé así como, ay, ¿Sí? yo que sí, reunido con fósiles del Eoceno y digo, ay, son tan antiguos estos fósiles. Impresionante. Así que, bueno, en sí pueden hacer preguntas en el chat o pueden decir que tienen una pregunta, así les doy la palabra. Así que, bueno, por supuesto, hay muchísimas felicitaciones por el hermoso trabajo. Mihai says, nice work, Adolfina. I'm so glad you're finding many more bryophyte fossils of so many lineages and in rocks of different and old ages.
Gracias, Mijay. Mucho de hermoso trabajo. Bien, a ver. Sí, bueno, Gaby Auge menciona sobre que está anonadada con el tamaño de estos fósiles y el trabajo que le lleva a trabajar con ellos. Excelente. Gracias. Felicitaciones. Sí, por supuesto que además que poder encontrarlos al ser tan pequeños es todo un desafío, me Sí, imagino. Gaby tiene sí. perdón. No, no, sí, sí. Quiero Eh, hacer una pregunta. sí, Gaby tiene una pregunta, si quiere. Ah, Y yo justo decías los tamaños, esto mide 1 milímetro, 2 milímetros, y yo estoy como, sí. yo trabajo con semillas y trabajo con semillas de brevilla, son muy chiquitas, ¿sí? Sí. Pero, a ver, esto, los fósiles, es como mi pregunta va más que en lo que sería tu rutina del día a día. ¿Cómo haces? ¿Cómo identificás y cómo? Sí. Yo me imagino que vos tenés una idea de dónde podrías llegar a encontrar, ¿sí? Pero de ahí, de tener una idea a encontrar los fósiles, ¿cómo es ese camino? Sí, no, bueno, fue todo eso, fue todo un camino durante todos estos años, porque también depende qué tipo de fósil, qué tipo de roca. Por ejemplo, bueno, cuando empecé la tesis, en realidad no sabía con qué me iba a encontrar, fue medio, bueno, una tirada a la pileta. No, ahí las turberas están, o sea, no sabíamos si tan abajo de la turbera cómo iban a estar esos fósiles. Y la verdad que no, súper bien preservados. Y sí, la verdad que sí, los testigos de turbera tienen su lavado, hay quienes le ponen hidróxido de potasio para separar la materia orgánica. Yo la verdad que trato de, digamos, molestarlos lo menos posible para que no se me rompan, porque además de lo chiquito es lo delicado. Los fósiles de Sphagnum natural, o sea, ahora actualmente es hiper delicado, se te seca y se te pega y ya está, se te rompió. Entonces, nada, sí, tratar de toda la paciencia que no tengo en mi vida cotidiana, la aplico a los fósiles. y, y no, así que eso también ir aprendiendo de tener las herramientas correctas, que son simples, pero por ejemplo, saber qué pinza comprar, que tiene que ser la número 5 súper finita, qué gilet, que tenés que tener mucha gilet para hacer los cortes transversales, porque esas hojas de 2, 3 milímetros las tengo que agarrar con el dedo y cortarlas, así como hacen los briólogos de actuales. Bueno, en estos fósiles de turbera lo mismo. Y nada, y después dónde encontrar los fósiles de briofitas del Triásico. Las chicas, Eliko Turel y José Botnar los encontraron, y Marisol, y ellas, sospechando que podrían ser briofitas, me llamaron y yo los vi, y bueno, y pudimos hacer los trabajos estos. Después los del Jurásico, lo mismo con los de Mijay ya sabía que andaban por ahí, entonces fue una buena manera para mí de aprender a encontrarlos, a mirarlos. Y, y los del Jurásico, sí, esos sí los tuve que buscar. Y nada, vamos viendo ahí algunas particularidades de las rocas, por ejemplo, porque este yacimiento es excepcional, son depósitos geotermales en donde todo se preservó como in situ y súper bien, incluso hay hongos, hay microorganismos. Y, y bueno, lo que pasa es que son localidades muy diferentes, y por ejemplo en donde encontré es donde hay más diversidad de otros restos, donde está lleno, por ejemplo, de coprolitos, no hay, donde hay unas fundáceas y eso no encontramos. Entonces, bueno, ir viendo características así y nada, y es mucho tiempo de mirar al microscopio buscando, y a la lupa. Sí. No, terrible trabajo. Me quedé así con la boca abierta. Gracias. Bueno, no, de nada. Fabuloso trabajo, la verdad. También hay un par de preguntas de Débora Rondanini. Si querés activar tu micrófono, Débora.
Hola, ¿qué tal? Bueno, fascinante el trabajo, Hola. como decía Gabriela, de los que Muchas trabajamos gracias. con plantas más grandes, estas cosas tan pequeñas y encima fósiles tan frágiles, debe ser fascinante encontrarlos. Cuando encontrás uno debe saltar, me imagino, Sí. de alegría. Llamo a mis directores, llamo a todo el mundo. Me imagino. Pensaba en los grupos, ¿no? Que deben tener geólogos y paleontólogos, te apoyás porque si no tenés que, como estudiar, vos eras bióloga, pero vos sos bióloga, pero si no, también tenés que estudiar y especializarte en todas estas áreas, ¿no? En la geología. Esto lo encontrarán por estratos, ¿no? Sí, sí, yo en realidad, o sea, mi objetivo es dedicarme, ¿no? a estos estudios y, o sea, todo lo que vengo haciendo es, digamos, como en colaboración con grupos de geólogos y paleontólogos que ya están estudiando otros organismos o la estratigrafía o lo que sea. Entonces yo me acoplo a ellos y a ellas. Sí, porque si no, sí estaría re perdida. Y respecto de que vos decías de si era pobre el registro Mm. de briofitas, yo digo briofitas, no sé por qué, del libro de Ah, Valla me quedó briófita, no, es con el indistinto, acento en sí, la O. como. Si en Argentina es un lugar, una cantera importante de restos fósiles vegetales y de Mm, estos mm, géneros en particular, así como es para otros grandes reptiles. Hace poquito salió en Nature un fósil también de una lagartija muy pequeñita que hace 20 años que la estaban estudiando, que era muy difícil de encontrar un cráneo tan pequeño sí, y estaba conservado. O sea, Argentina es un lugar de y con abundancia de estos potencial. fósiles. Sí, mira, dentro de los países en donde donde se registraron, o sea, primero sí, no puse en contexto de que en total de briofitas en el registro al día de hoy más o menos hay menos de 500 fósiles en todo el mundo. Y plantas vasculares, yo no sé bien cuántas, pero debe haber miles o decenas de miles o más, no sé. Entonces, por eso se dice que es pobre, o se decía que es pobre el registro, pero en realidad lo que pensamos es que es la falta de especialistas en buscar, ¿viste? Es como que hay que quizás volver a ver ciertas rocas y ver si están. Y en Argentina, Claro. dentro de todo, hay más o menos 10 registros De esos y bueno, 500. de esos 500, sí. Ujú. Y ahora, bueno, con el tiempo que yo llevo estudiando y eso, no sé, vamos casi a duplicarlo y por ahí son dos, no sé, revisé mucho material, pero en donde hubo fósiles son 6 pedacitos de roca. Y en esos Claro. 6 pedazos hay 4 morfotipos y en el otro 4. Entonces es como que tienen muchísimo potencial de empezar a aumentar ese número de fósiles para conocerse, ¿no? Claro, buenísimo. Ujú. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos por la pregunta. Muchas gracias, Débora. También tenemos otra pregunta de Jerry Javier González Cantoral. No sé si está conectado. A Voy a ver. activar el micrófono, o si no les puedo leer la pregunta. ¿Así me escuchan? ¿Sí? Sí. Te escuchamos. Buenísimo. Yo quería consultarte. Me llamó mucho la atención porque recuerdo que hace unos 2014 yo llevé mi curso de biología general y ahí teníamos nos hablaron de las briofitas y justamente estaba esta cuestión de que no se sabía realmente cómo era la filogenia, quiénes estaban más emparentados con quiénes. Entonces te quería consultar, tú que trabajas específicamente en esto, ¿cuál piensas que puede ser la razón por la que todavía no tenemos un consenso de esta filogenia y de la relación con el resto de traqueofitas? Y, o sea, una de las razones puede ser por este bache de fósiles que no tenemos, o sea, del registro que nos falta conocer, eh, como para entender más. Y otro, eh, no sé, o sea, las cuestiones, viste, moleculares que a veces confunden un poco o dan muchos resultados y entonces
hay como mucha información, pero un poco contradictoria, ¿no? Yo creo que eso, habría como que, no sé, todavía nos falta conocer. Y además que eso, la cantidad de briólogos en comparación de gente que estudia plantas vasculares actuales también es menor. Entonces es como que nos falta como cabezas y manos ahí para poder llegar a alguna conclusión más firme. Ahora hace poquito salieron unas propuestas de que sean monofiléticos, y bueno, algunos dicen eso, que los antoceros serían el grupo hermano de las traqueofitas, por esto viste que tienen estomas y tienen un meristema, o sea, el esporofito crece por meristema basal. Así que bueno, pero sí, yo creo que eso, que falta tiempo, básicamente. No sé si te respondí o no. Sí, muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Jerry. También tenemos una pregunta de Nacho Escapa. Creo que está conectado. Si quiere activar el micrófono, si no la puedo leer. Adol, Sí. ¿cómo andás? Excelente la charla. Che, me quedé Gracias. pensando, digamos, considerando que son tan chiquititas y que hay pocos y pocas especialistas, ¿vos crees que en las colecciones de plantas cuantiosas que hay en Argentina y en otros lugares hay briofitas que nadie vio? Y solapadamente, un poco eso lo respondiste en la pregunta que te hice ahora, pero solapadamente, ¿en qué tipo de ambientes, digamos, plantas se preservan, vasculares se preservan en muchos tipos de ambientes? ¿En qué tipo de ambientes vos, en colecciones ya hechas, empezarías buscando briofitas, ¿no? De los ambientes que hay, porque me imagino que debe haber un montón, ¿no? Sí, yo creo que sí. A mí me gustaría que me dé la vida para, además de ver colecciones nuevas, de eso, de poder ir a los herbarios, a las colecciones paleobotánicas y revisar los materiales que haya. Y yo empezaría, no sé, por esto de rocas así, que sean medias heterogéneas, o por ahí de que sepan de que hubiese sido algún ambiente medio palustre, o también con algunas, si tienen ramitas de plantas vasculares, para ver si encontramos alguna epífita. No revisaría las que, no sé, las que son todo un planchoncito de una especie de vascular. Esa, porque hay briofitas que viven sobre hojas de plantas vasculares, pero los dejaría para, para otro momento. Sí. Pero sí, yo creo que debe haber ya guardados en colecciones briofitas que están ahí esperando. Muchas gracias. De nada, gracias a vos. Gracias, Nacho. Mihai tiene una pregunta. Yes, Mihai. I have a question. So I know you've been working recently with Nacho on reviewing the ages of fossils representing different clades of bryophytes. Or something along those lines. So can you tell us a little bit more about that work that you guys are doing? And I mean, Spanish is fine. I understand. Bueno, sí, sé que vos me entendés, Mijay, así que me quedo tranquila. Sí, no, lo que estuvimos haciendo con Nacho es tratar de ver, digamos, Nacho, vos corregime, porfa, con esto, los nodos más inclusivos, ¿puede ser? ¿Es así, Nacho? De estos morfotipos que encontramos del Jurásico, porque, ¿qué pasa? Es un único corte, digamos, de cada morfotipo, y entonces no pudimos con seguridad asignarlo a ningún grupo, pero sí le vemos caracteres de grandes grupos.
Entonces lo que hicimos fue ponerlo en una filogenia, en la de Pática, en la de Flores, de et al. 2021, y en la de Musgos, en la de Bell et al. 2019, y bueno, como para ir viendo dónde filogenéticamente van cayendo estas formas, ¿no? Porque también lo que vemos es relaciones de formas, además de grupos. No sé, Mijay, si es eso, y Nacho, si querés comentar algo, si andas por ahí. Pero es eso, me parece. Lo ¿Está único bien? que por ahí podríamos decir es que lo hacemos también pensando en que los fósiles son muchas veces usados como puntos de calibración para estudios moleculares. Entonces, lo que está tratando de hacer ADOL es, digamos, sugerir el nodo al que se debería asignar ese fósil, considerando la incertidumbre morfológica que tiene. ¿No? Sí, eso. Sí, sí. Gracias. Justamente relacionada a esta pregunta, yo también tengo una, que es, o sea, me estaba por preguntar de si lo están incorporando a filogenias, a estos fósiles, y en ese caso, qué caracteres morfológicos te resultan más informativos para asignarlos, o si estás haciendo calibración por nodos, o incorporarlos para poder conocer la ubicación con respecto a las especies, digamos, a los clados de las especies existentes, o si son taxones extintos, bueno, o por supuesto, pero qué tan extintos o si pueden ser el ancestro de un grupo particular. Sí, no, la particularidad que tienen las briofitas es que son, ¿cómo se dice? Como que tienen una estasis morfológica, no sé si es correcto lo que digo, importante. Entonces podemos reconocer grandes grupos, digamos, grandes grupos. ¿Está bien? Acá tengo un paleontólogo que me afirma. Y entonces podemos reconocer formas muy similares a las que vemos en las briofitas actuales. Por ejemplo, la hepática talosa del principio del Jurásico es muy parecida a una marcantiase. O sea, a mí como que un poco de bronca me da que justo cierto carácter no se haya preservado para poder decirlo, pero si fuese por mi sentimiento, sería, ¿me entendés? Es como que, pero bueno, no se puede afirmar. Y lo otro que pasa respecto a tu pregunta es que lo que en general se preserva de las briofitas son los gametofitos. Y para muchos grupos es importante el esporofito. Entonces, bueno, sería buenísimo que encontrar esporofitos, pero no pasa, no está pasando, excepto, bueno, como preservaciones excepcionales en donde sí hay. Así que eso sería un carácter que nos serviría mucho. Pero bueno, mientras tanto nos la arreglamos con la forma de las células, de las láminas de las hojas, son importantes. La anatomía de la costa y de las hojas del gametofito son súper importantes. Entonces, bueno, agarrarnos de eso y tratar de ubicarlo, también filogenéticamente, pero no, todavía no estamos, al menos yo sé que Alex, Vipus, él sí creo que ha estado poniendo fósiles ya, creo que trabajando con Jorge Flores en una filogenia, en una matriz, pero yo todavía eso no lo hice. Porque no necesito ver, o sea, necesito más información de los fósiles para llegar a eso. Buenísimo. Sí, además que también codificar todas las especies existentes lleva su gran tiempo. Claro, eso es lo que pasa también con las briofitas, que en matrices morfológicas no hay muchas. Es más, hay casi ninguna. Entonces, o sea, cuesta encontrar una clave dicotómica de un grupo específico, imagínate una matriz morfológica. Además, al ser microscópico, para poder codificar de ir uno por uno, lleva muchísimo tiempo. Así que, Sí. Pero bueno, estaría buenísimo en algún futuro que... Sí, estaría re bueno, pero bueno, es como que hay que, también yo a veces me da ansiedad, digamos, y bueno, pero es como que
de a poco, ¿no? Paso a paso y... Todo en una vida. Sí. Sí. No, tal cual. Sí, sí. Así que bueno. Así que Bueno, genial. No sé si no hay más preguntas, hay muchas felicitaciones, por supuesto, pero me parece que ya no quedarían más. Bueno, En ese caso, bueno, ya estaríamos terminando el seminario de hoy y la semana próxima, ya les digo porque no tenía abierto, la semana próxima tendremos el seminario de la licenciada María Emilia Roulet, que nos hablará sobre genomas organelares extraños en plantas parásitas de la familia Balanoporaceae. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar y muchas gracias a Adolfina por la hermosa charla, me encantó. Así que bueno, la esperamos el lunes próximo. muchísimas gracias a todos y a todas por estar y a ustedes por invitarme. Bye.